Hola, sabía que en el pensamiento bíblico nombre equivale a autoridad, pero nombre también equivale a fama. Entonces, al oscurecer el nombre del Creador, Satanás intenta interferir con la autoridad del Creador y Satanás intenta interferir con la fama del Creador. Déjame mostrarte. Los judíos han reemplazado el nombre del Creador con Adonai e incluso Hashem, mientras que los cristianos han reemplazado el nombre del Creador con el Señor. ¿Y qué hay de Pam, Soti, Her, Uram, Shoda Prabhu en otras lenguas? ¿Puedes ver la confusión? ¿Ves la interferencia? Por lo tanto, en esta serie de videos nos centraremos en el nombre hebreo original del Creador, Yud, Hei, Waw, Hei. Numerosos temas y argumentos serán investigados y probados contra evidencia auténtica de manuscritos hebreos. Gracias a Justin, mi hijo, que preparó estos temas y que también estará presentando estos temas. Mi nombre es Pete Van Rensburg. Visítenos en www.hebrewgospel.com. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la serie sobre Nehemías Gordon y la pronunciación del tetragramatón Yud Hei Waw Hei. Esta es la sesión número 3. ¿Se aplicó Ketiv Kere a Yud Hei Waw Hei? ¿Por qué es esta una pregunta importante? ¿Ves las vocales en el nombre arriba en la pantalla en azul? ¿Se aplicó Ketiv Kere al nombre? Si se aplicó Ketiv Kere al nombre, entonces esas vocales son vocales ficticias que no pertenecen al nombre Yud Hei Waw Hei, sino al título Adonai, que los judíos leen en lugar de Yud Hei Waw Hei. Entonces, esta es una pregunta muy importante que debes saber. ¿Son estas vocales del nombre o son estas las vocales de Adonai? Ahora, antes de que les explique qué es Ketiv Kere y cuál es su origen y cómo funciona, comenzaremos con un video de Nehemías Gordon donde nos dice que es probablemente definitivamente falso que estas son las vocales de Adonai. Ahora, una de las cosas que me dijeron que todos saben, es un hecho, es de conocimiento común, que las vocales del nombre Yud Hei Waw Hei en la Biblia son las vocales de Adonai, que significa Señor. Inmediatamente vi, mientras leía estos manuscritos, que eso era de conocimiento común, pero de hecho era falso, como demostrable, definitivamente, simplemente falso. Nehemías Gordon dice que es probablemente, definitivamente, falso que estas sean las vocales de Adonai. Nehemías Gordon también cita al rabino Bachrach, y esto es del artículo de Nehemías Atravesando la Confusión. Este rabino dice con respecto al nombre con las vocales Sheva, Jolan, Kamatz, que esto no es un Kere Ketiv en absoluto. No hay una sola vocal aquí que venga o quede como un memorial del título Adonai o incluso lo insinúe. Este rabino es muy serio. No hay ni una sola vocal en el nombre que provenga de Adonai. La pregunta ¿es esto cierto? ¿Qué dice la evidencia? ¿Es esto cierto? Hoy queremos ver tres temas principales, ¿qué es el Ketiv Kere? ¿Qué es Ketiv Kere Perpetuum? ¿Y cómo funciona? Y veremos que Ketiv Kere se originó a partir de una tradición que algunas palabras fueron leídas o pronunciadas de manera diferente a la forma en que fueron escritas en la Biblia hebrea. Luego veremos la pronunciación tradicional del nombre Yud Hei Waw Hei, porque esas son las vocales que nos habrían escrito la pronunciación tradicional. Luego compararemos las vocales en Yud Hei Waw Hei con las vocales de Adonai para ver si estas vocales tal vez insinúan la una a la otra, o si el rabino Bachrach tiene razón al decir que no hay una sola vocal aquí que insinúe la palabra Adonai. Así que empecemos con Ketiv Kere. Para comprender qué es Ketiv Kere, debe comprender la diferencia entre las consonantes y las vocales de la Biblia hebrea.
Entonces, en la pantalla tenemos el nombre Yud, Hey, Waw, Hey. Las consonantes están en negro, los puntos de las vocales están en azul. Las consonantes son parte de la Biblia hebrea original. Entonces, en la parte inferior tenemos una línea de tiempo y la Biblia hebrea, el Tanaj, también llamado Antiguo Testamento, se completó antes de la era común. Aunque originalmente la Torá, por ejemplo, se escribió en una escritura diferente. Sigue siendo el mismo idioma. Por lo tanto, las letras mayúsculas y el paleo hebreo son solo dos escrituras diferentes del mismo idioma, al igual que la escritura fluida en inglés. Por lo tanto, las consonantes Yud, Hey, Waw, Hey son originales, son parte de la Biblia hebrea original. Sin embargo, los puntos de las vocales se agregaron en la Edad Media. Algunos escribas, también llamados masoretas, agregaron estos puntos vocálicos en la Biblia para registrarnos la pronunciación tradicional de la Biblia hebrea. Y estas vocales son muy valiosas para nosotros porque podemos ver hoy exactamente y precisamente cómo se pronunciaba la Biblia hace más de 1500 años. Sin embargo, esas vocales solo dan la pronunciación tradicional, no necesariamente la original, porque existe una cosa llamada Ketiv Kereh. Así que hoy les mostraré el Ketiv en color rojo y el Keri en color verde, porque por tradición hay algunas palabras en la Biblia hebrea que no deben pronunciarse como están escritas. Se supone que debes leerlos de manera diferente. Así que Ketiv significa escrito. Se refiere a las consonantes originales tal como están escritas en la Biblia. El Keri o el Kereh significa leer o pronunciar. Y eso se refiere a la tradición de las vocales tradicionales en la pronunciación tradicional de la palabra. Ahora, antes de que veamos un ejemplo de la vida real, aquí hay una cita de un experto que explica cómo funciona Ketiv Kereh. Los términos arameos Ketiv, escrito, y Kereh, leído, se usan en las fuentes del masorético tiberiano medieval para referirse respectivamente al texto consonántico bíblico, el Ketiv, y a la tradición de la lectura diferente, el Kereh, reflejada por los signos de vocalización. Entonces, lo que sucedió es que había ciertas palabras que los judíos, por tradición, pronunciaban de manera diferente a cómo estaban escritas. Y así, cuando los judíos nos registraron la pronunciación tradicional, las vocales que pusieron en las consonantes originales pertenecen a una palabra diferente. ¿Por qué los judíos leían algunas palabras de manera diferente a como fueron escritas originalmente? ¿Por qué? Miren esta cita del Talmud. Dice, los sabios enseñaron todos los versos que están escritos, recuerde que Ketiv significa escrito, todos los versos de la Torá que están escritos, por supuesto, se leen de una manera refinada. Así que Keri significa leer o pronunciado, como se lee en voz alta. Entonces, cuando algo se escribe de una manera tosca, por tradición se lee de una manera refinada. Cuando hay una palabra dura, se reemplaza con un eufemismo. Ahora veamos un ejemplo de la vida real de Ketiv Kereh en el Códice Alepo. Este es el Códice Alepo, Deuteronomio 28, versículo 27, así que leamos allí. Yajeja, Yud Hei Waw Hei, Bishchim Misraim, Yud Hei Waw Hei te dirá con forúnculos de Egipto, y luego la palabra en cuestión, la palabra Ketiv Kereh. Ahora bien, esa palabra tradicionalmente no se pronunciaba porque consideraban que era demasiado dura para pronunciarla en voz alta o para leerla en voz alta en una sinagoga. Así que esa palabra debería, está bien, si quieres leer lo que realmente está escrito en el texto, está escrito así, uva o falim, que significa y con hemorroides. Yud Hei Waw Hei te dirá con forúnculos de Egipto y con hemorroides. Entonces, por tradición, no querían leer ni pronunciar esta palabra hemorroides en las sinagogas, por lo que la reemplazaron con un eufemismo, entonces un significado similar. Una palabra que significa algo similar, pero se consideró correcto pronunciarla en voz alta. Y esa palabra está escrita aquí para nosotros en el margen
margen, así que esta palabra tiene un círculo encima. Estos círculos no siempre están cerrados, pero te dicen que mires en el margen. Y en el margen aquí se nos da el querí o el queré, lo que se lee por tradición. Y la palabra que se leyó por tradición en el margen, como puede ver, no tiene puntos vocálicos escritos en ella. Los puntos vocálicos de esa palabra en el margen se colocan en el texto principal, porque de hecho todas las vocales del texto principal registran la pronunciación tradicional. Bien, entonces esa palabra en el texto principal, los caracteres grandes son las consonantes, y los puntos y las rayas son las vocales. Y si pronuncias esa palabra en rojo con las vocales escritas en ella, estás inventando algo que no existe en hebreo. Entonces sí podemos pronunciarlo, uba, efolim, pero esto es una galimatía que no es hebreo. Eso es mezclar consonantes y vocales que no van juntas. Esas vocales en el texto principal pertenecen a la tradición de lectura, que era una palabra diferente. Entonces, si queremos pronunciar la palabra original que está escrita en el texto, debemos ignorar los puntos vocálicos. Debemos averiguar cómo suena esta palabra usando otras fuentes o usando palabras similares en el texto masorético. Pero cuando una palabra muestra que tivkeré como esta, pronunciarla con las vocales escritas en ella es falsa. No es la pronunciación original. Ahora, esto es fácil de ver y de entender porque te dan el querí, lo que se supone que debes leer en el margen. El problema con ketiv kere perpetuum es que siempre o perpetuamente se lee o pronuncia de manera diferente a la forma en que está escrito. Y también ocurre tantas veces que los masoretas no querían escribir la misma nota al margen cientos o miles de veces. Y así no te dan ese querí o tradición de lectura en el margen. Entonces voy a quitar ese recuadro verde del lado derecho. Ahora, ¿cómo sé si estas vocales en la palabra en cuestión son las vocales genuinas que pertenecen a las consonantes? ¿O si son vocales ficticias que pertenecen a una palabra diferente? ¿Cómo puedo saber? Hay diferentes pruebas que podemos hacer, y una de las pruebas que podemos hacer con esta palabra es mirar la preposición y la vocal debajo de la preposición. Entonces, al mirar la vocal debajo de la preposición beit, se ve que estas son vocales ficticias. Entonces, esa es solo una de las muchas pruebas que aplicaremos al nombre Yud, Hei, Waw, Hei en un estudio futuro, para ver si tiene escritas sus vocales originales o vocales ficticias. Ahora pasemos a otro ejemplo de ketiv kere. Y esto es del libro Nehemías, y están construyendo o reparando el muro. Entonces leamos esto. Aharai ejezzik Hananya ben Shelemya. Después de mí reparó Hananya, el hijo de Shelemya. Ahora, por el contexto, esa primera palabra, después de mí, es un error. Porque estamos leyendo sobre esta persona que reparó el muro y luego junto a él o después de él, esa persona reparó el muro y después de él otra persona reparó el muro. Y ahora de repente dice, después de mí, fulano reparó el muro. Entonces, por contexto, esto es un error. Sin embargo, los masoretas no querían cambiar ni una sola letra de las consonantes. No corrigieron ese error agregando la consonante faltante en el texto principal. Sin embargo, todavía grabaron la pronunciación tradicional para nosotros usando ketiv kere. Así que en el margen tenemos una kof que significa querí o queré y nos dice que leamos esta palabra como aharab o aharau, después de él. Y las vocales en el texto principal en realidad pertenecen a las consonantes en el margen, no a las consonantes en el texto principal. Y en el siguiente verso nuevamente tenemos aharai escrito en el texto, pero tenemos aharau, querí. Leen después de él en lugar de leer después de mí.
De acuerdo a esto es fácil de entender. De acuerdo. Esto es fácil de entender. Te dicen en el margen que lo leas de otra manera y te dan las vocales ficticias en el texto principal. El problema con el Ketiv Kere Perpetuum, como dije, es que no tendrás estos recuadros verdes en el margen. No te dan el Keri al margen. Entonces, ¿cómo sé si estas vocales en el texto principal son las vocales genuinas de la palabra en la que están escritas o vocales ficticias? Ahora, con solo saber cómo funciona el texto masorético y el sistema de puntuación de vocales, etc., puedo ver esta palabra aharai y puedo ver que la última vocal es kamatz y puedo ver el acento que va junto a él y sé, con solo mirarlo, que estas son vocales ficticias que pertenecen a una palabra diferente. Entonces, hay muchas formas de probar estas vocales, incluso si no tenemos una nota al margen. Ahora veamos un caso límite. Así que esto es, en algunos manuscritos, esto se considera Ketiv Kere Perpetuum, en otro es algo intermedio. Y la palabra aquí, lo que está escrito en el texto, es la na'ar, para el joven. Sin embargo, por el contexto claramente está hablando de una niña, no de un hombre joven. Entonces, por tradición, leen esto como la niña, la na'ara, para la joven o a la joven. Ahora, en el Códice de Leningrado, en realidad, escriben una kof en el margen unas 13 veces, diciéndonos que lo leamos de manera diferente. Entonces, también te dan las vocales de na'ara en el texto principal en la palabra la na'ar. Te dan las vocales ficticias y también te dicen en el margen que las leas de otra manera. Y la siguiente línea otra vez está escrito Hana'ar, el joven, pero en Keri se lee Hana'ara, la joven. Y nos dicen en el margen que lo leamos de otra manera. Así que este Ketiv Kere aparece unas 21 veces. Y en el Códice de Leningrado hay 13 notas que nos dicen que lo leamos de manera diferente. Sin embargo, en la mayoría de los demás manuscritos no se molestaron en escribir la misma nota una y otra vez. Por ejemplo, la corona de Damasco, o el Pentateuco de Damasco, este es exactamente el mismo pasaje. Entonces está escrito el Ketiv con las consonantes la na'ar al joven, pero se lee o pronuncia por tradición como la na'ara para la joven. Y todavía te dan las vocales del Keri, todavía te dan las vocales ficticias, pero nunca te dicen en el margen que lo leas de otra manera. Esto es Ketiv Kere Perpetuum. Siempre se lee o se pronuncia de la manera diferente a como está escrito en esta situación particular. Y por lo tanto no es necesario que le digan en el margen que lo lea de manera diferente. Especialmente cuando ocurre más de 100 veces, por ejemplo, como veremos ahora. Y el siguiente verso está escrito Hana'ar, pero se lee como Hana'ara. Te dan las vocales ficticias en el texto principal, pero no te dicen en el margen cómo leerlo. Eso es Ketiv Kere Perpetuum. Y este fue un caso límite. En algunos manuscritos te dicen cómo leerlo y en otros no. Ahora sigamos, pasemos a un verdadero Ketiv Kere Perpetuum. Y este ejemplo es del Códice Alepo, pero se encuentra en todos los buenos manuscritos masoréticos. Entonces, la frase que tenemos aquí es Haaretz. Y cuando miras las consonantes es Haaretz Hahu, esa tierra. Ahora, en hebreo, hu significa él o aquello en masculino y hi significa ella o eso en femenino. Bien, lo que está escrito aquí es Haaretz Hahu, esa tierra, pero usa un masculino ese para referirse a una tierra, femenino. Al menos en el hebreo medieval no puedes hacer eso, así que tenían que leerlo de otra manera. Ellos leen esto como Haaretz Hahi, que significa esa tierra, usando la palabra femenina para ese, refiriéndose a tierra, que es femenino en hebreo. Y este Ketiv Kere ocurre más de 100 veces, casi 200 veces en la Torá, y es Ketiv Kere Perpetuum, solo en la Torá. Entonces, debajo de la palabra en cuestión puedes ver un pequeño punto. Ese punto se llama Hiri, ese es el punto vocal ficticio. Eso te dice que, por tradición, esta palabra
se leía como he en lugar de hu. Sin embargo, debido a que esta palabra, ketiv kere, se produjo tantas veces, no escribieron el keri, lo que se supone, para leer en el margen casi 200 veces, excepto cuando se corrige un error de escritura, como se explica más adelante. Es ketiv kere perpetuum. Esto como la palabra hebrea he, he, yud, aleph, aunque está escrito en el texto principal hu, he, waw o he, vav, aleph. Ahora, ¿cómo sabes que esta palabra en rojo no debe pronunciarse como hid? Pronunciar he, luego hirik, luego vav, hid o hiu. ¿Cómo lo sabemos? Hay pruebas lingüísticas que podemos hacer y les mostraré en un estudio futuro. Podemos ver con solo mirar el texto masorético que esto se pronunciaba como he y no como hiv. De hecho, no existe una palabra hebrea como hiv, aunque eso es lo que está escrito en el texto. No existe tal palabra hebrea. La vocal es una vocal ficticia, que pertenece a una palabra diferente que leen por tradición. Así que eso es ketiv kere perpetuum. No te dicen en el margen que lo leas de manera diferente. Y en esta situación siempre lo lee de manera diferente por tradición. La gran pregunta es el nombre Yud, He, Waw, He, ketiv kere perpetuum? Esas vocales en el nombre Yud, He, Waw, He son vocales ficticias que pertenecen al título Adonai, que se supone que debes leer en lugar de Yud, He, Waw, He, o son las vocales genuinas del nombre. Porque si son vocales ficticias y luego las pronunciamos junto con las consonantes como Yehová, entonces eso es como pronunciar el ketiv kere hu y hi como hiv, e inventando una palabra hebrea que ni siquiera existe. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Entonces, veamos otro ketiv kere perpetuum y veremos cómo este ketiv kere solo representa la tradicional pronunciación de la palabra. En otras palabras, a los masoretas no se les ocurrió esta nueva idea de pronunciar una palabra de manera diferente a como estaba escrita. Es solo que nos grabaron la pronunciación tradicional que ya usaban los judíos. Entonces, este versículo dice, Sevivot Yerushalayim, alrededor de Jerusalén. Y si solo estás mirando consonantes en el rectángulo rojo, allí deberías decir Yerushalayim. Sin embargo, por tradición, esto se lee como Yerushalayim, con una yud adicional entre lamed y mem, debido a que por tradición leen esto de manera diferente a cómo fue escrito. Colocaron estas vocales ficticias en la palabra. Puede ver junto a la flecha allí un hirik. Ese hirik no tiene consonante que lo acompañe, simplemente está apretado entre las dos últimas letras. Porque deberías pronunciar esta palabra como si hubiera una yud adicional entre lamed y mem, y luego puedes los kamets o muchas veces el pataj. Esa también es una vocal ficticia, va junto con la pronunciación Yerushalayim. Debido a que esta palabra siempre se lee como Yerushalayim, como si hubiera una yud, y aparece cientos de veces en la Biblia hebrea, sin la yud, no escribieron la misma nota en el margen cientos de veces. Esto es ketiv kere perpetuum. No te dice en el margen que lo leas diferente, porque siempre se lee diferente y ocurre cientos de veces. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo atrás podemos retraer esta tradición de pronunciar Yerushalayim como Yerushalayim? Este fue el códice Alepo del siglo X de nuestra era. Volvamos al siglo II antes de la era común, retrocedamos en algún lugar alrededor del 1100 años al gran rollo de Isaías y veamos cómo pronunciaron la palabra Jerusalén. Ahora, este escriba a menudo insertaba letras adicionales y a veces consonantes y a veces letras de vocales que no se encuentran en el texto masorético, porque escribía muy fonéticamente y escribía lo que pronunciaba. Escribía como lo pronunciaba muchas veces, así que miremos a Isaías capítulo 10, versículos 10, 11 y 12, y veamos la palabra Jerusalén.
Y allí en rojo dice Mirushalayim, de Jerusalén, y tiene una yud entre el último lamed y mem. Y bajamos a la siguiente línea, Lirushalayim, a o para Jerusalén, y hay una yud entre la lamed y la mem. Y Ubirushalayim, y en Jerusalén, y hay una yud entre lamed y mem. Aquí 3 veces seguidas en este manuscrito. Entonces, ahora podemos ver que cientos de años antes de que los masoretas registraran la tradición de las vocales para nosotros, ya se pronunciaba como Yerushalayim, y todo lo que hicieron los masoretas fue registrar la pronunciación tradicional. Así que esto es lo que sucedió. Cada vez que una palabra era querí o leída, o pronunciada de manera diferente a como estaba escrita, con las consonantes, eso es el ketiv, los masoretas colocaron las vocales ficticias de la palabra leída tradicionalmente en las letras escritas reales, como con Jerusalén. Ponen las vocales tradicionales con el pataj o los kamets y el hirik aquí en la palabra que por consonantes debe leerse Yerushalayim. Estas son vocales ficticias que reflejan la pronunciación tradicional de la palabra. Y esto es realmente cierto con todos los ketiv keres. Los masoretas no formaron los ketiv keres, grabaron los ketiv keres para nosotros. Todo lo que estos ketiv keres nos muestran es cómo ya pronunciaban estas palabras en la época de los masoretas. Simplemente registran para nosotros la pronunciación tradicional de la Biblia hebrea. Ahora, recuerde que Ketiv Kereh Perpetuum no tiene estas notas en el margen que le dicen cómo leer la palabra. Necesita saber cómo leer esto por tradición, o puede mirar otras fuentes, como los rollos del Mar Muerto que acabamos de ver. Bien, ahora queremos ver la pronunciación tradicional del nombre Yud Hei Vav Hei. Porque si por tradición el nombre Yud Hei Vav Hei fue pronunciado y hablado y leído, entonces los masoretas habrían registrado las vocales del nombre para que las veamos en el texto masorético. Sin embargo, si el nombre fue reemplazado por un eufemismo, con una palabra diferente que leen en lugar del nombre, por tradición, vamos a encontrar las vocales de la palabra pronunciada tradicionalmente en el texto masorético. Entonces es muy importante para nosotros averiguar cómo se pronunciaba tradicionalmente el nombre. Y vamos a retroceder siglos antes de que los masoretas añadieran las vocales hasta el tiempo justo antes de que añadieran las vocales a la Biblia hebrea para ver cómo pronunciaban el nombre. Comencemos con la traducción de la Septuaginta. Esta traducción fue utilizada en el siglo III antes de la Era Común por algunos eruditos hebreos y tradujeron la Biblia hebrea al griego. Y esta es su traducción de Levíticos 24, versículo 16. Y el que invoque el nombre del Señor, que muera, que toda la congregación lo apedree, ya sea extranjero o natural, en su nombre, es decir, cuando Él nombra el nombre del Señor, que llegue a su fin. Entonces, por contexto, y según el hebreo, Señor, aquí es Yud Hei Vav Hei. Y esta traducción griega de la Biblia dice que cualquiera que pronuncie el nombre de Yud Hei Vav Hei debe ser condenado a muerte. Esto nos muestra que antes del siglo III, antes de la Era Común, había personas que creían que no debíamos pronunciar el nombre. Y también todos los que usaban esta traducción y la tomaban en serio creían que no se nos permite hablar el nombre Yud Hei Vav Hei o pronunciarlo. Hoy todo el mundo sabe que se trata de una mala traducción del texto hebreo original. La palabra hebrea aquí traducida como nombre es nakab, que podría significar nombre, podría significar maldición, blasfemar, etc.
Entonces, por contexto, es un sinónimo de la palabra hebrea kalal, que significa maldecir. Entonces, esto debería decir, el que maldiga el nombre del Señor debe ser muerto. El punto es que en el siglo III, antes de la Era Común, hubo personas que por su traducción de la Biblia prohibieron a las personas usar el nombre y pronunciar el nombre. Y entonces tuvieron que reemplazarlo con algo más. Tuvieron que reemplazarlo con una palabra diferente. Veamos las reglas de la comunidad de Qumran. Esta es una traducción de un rollo hebreo real descubierto en Qumran del siglo II antes de la Era Común, más o menos en esa época. Y dice: quien quiera que enuncie el nombre que es honrado sobre todo. Ahora no hay duda entre los judíos y los escritos judíos que el nombre honrado sobre todo es el nombre Yud Hei Waw Hei. Entonces, quien pronuncia el nombre Yud Hei Waw Hei, ya sea blasfemando o repentinamente vencido por la desgracia o por cualquier motivo o leyendo un libro o bendiciendo, será excluido y no volverá nunca más al consejo de la comunidad. Bien, entonces no se les permite pronunciar el nombre Yud Hei Waw Hei. Y sin embargo están copiando la Biblia y están leyendo la Biblia. ¿Cómo pronunciaron el nombre Yud Hei Waw Hei? Tuvieron que reemplazarlo con otro sustituto o con un eufemismo. Entonces, entre los rollos del Mar Muerto encontramos diferentes sustitutos para el nombre Yud Hei Waw Hei. Sin embargo, quiero mostrarles que en el gran rollo de Isaías podemos ver claramente que el escriba que copió este manuscrito pronunció el nombre como Adonai. Así que este es Isaías capítulo 3, versículo 17, el gran rollo de Isaías, y en rojo tenemos Adonai, con Bab o Waw al frente. Sin embargo, en el texto masorético y en la mayoría de los manuscritos de Isaías, está escrito allí Waw o Waw y luego Yud Hei Waw Hei. Entonces, de alguna manera, este escriba estaba copiando un manuscrito y leyó Yud Hei Waw Hei. Y luego escribió Adonai. ¿Cómo es eso posible? Diría el escriba Yud y luego escribiría Aleph y luego diría Hei y luego escribiría Dalet. No, eso es imposible. Y los escribas, en promedio, no copiaron la Biblia hebrea pronunciando una letra a la vez diciendo Yud Hei Waw Hei. Pronunciaban una palabra o frase. Decían Jason Yeshayahu, la visión de Isaías, y luego lo escribían. Ahora, ¿qué haces cuando llegas al nombre Yud Hei Waw Hei y no puedes pronunciarlo porque serás expulsado de la comunidad? Tienes que reemplazarlo con algo. Así que aquí podemos ver con qué reemplazó el escriba el nombre. Lo leyó como Adonai. Y entonces cometió un error y también escribió Adonai en el manuscrito. Este error solo es posible si el escriba pronunciaba Yud Hei Waw Hei y Adonai de la misma manera. De lo contrario, este error es imposible. Entonces, alguien vino a revisar el manuscrito, encontró el error y trató de corregirlo. Pero ellos corrigieron el Adonai equivocado. Entonces, en la misma línea tenemos otro Adonai, y de acuerdo con el texto mayoritario, debería decir Adonai en verde. Pero trataron de corregir el otro y escribieron Yud Hei Waw Hei sobre Adonai. Así que claramente el escriba cometió un error y copió Yud Hei Waw Hei como Adonai. En la siguiente línea ocurre el error opuesto. El texto principal dice Yud Hei Waw Hei y luego alguien lo corrigió a Adonai. Entonces, el escriba comenzó con un manuscrito que dice Adonai y luego escribió Yud Hei Waw Hei. ¿Cómo es eso posible? Él dijo Aleph y escribió Yud y Dalet y escribió Hei. No, tenía que pronunciar esto. Pronunció Yud Hei Waw Hei como Adonai. Y así sucedió que más de 6,000 veces por cada copia de la Biblia hebrea, los escribas decían con la boca Adonai mientras copiaban el nombre Yud Hei Waw Hei. Y lo que sucedió aquí es que el escriba dijo Adonai y por defecto dijo Yud Hei Waw Hei.
Y ese es un error que solo es posible si se pronuncian estas dos palabras de la misma manera. Así que claramente este escriba pronunció Yud Hei Wav Hei como Adonai. No solo eso, aquí hay otro ejemplo de Isaías 50, verso 5. Ahora, hay un pequeño problema si pronuncias Yud Hei Wav Hei como Adonai, porque tenemos este título en la Biblia hebrea, Adonai Yud Hei Wav Hei, y es un título de respeto. Significa Maestro Yud Hei Wav Hei o Señor Yud Hei Wav Hei. Ahora, si pronuncian esto como Adonai y luego nuevamente pronuncian Yud Hei Wav Hei como Adonai, estarían repitiendo la misma palabra dos veces seguidas. Ahora, en hebreo, cuando repites una palabra dos veces seguidas, estás poniendo mucho énfasis en esa palabra. Por ejemplo, el mensajero de Yahweh llamó a Abraham diciendo Abraham, Abraham, que pone gran énfasis en Abraham. O Yeshua Mashiach, que dijo Jerusalén, Jerusalén, que pone gran énfasis en Jerusalén. Entonces decir Adonai, Adonai significa algo totalmente diferente a decir Adonai Yud Hei Wav Hei. Por lo tanto, por tradición, cuando se escribe Yud Hei Wav Hei al lado de Adonai, se pronuncia como Elohim, para evitar repetir este título dos veces. ¿Cuánto tiempo, qué tan atrás se remonta esta tradición? Podemos ver esto en acción en el gran rollo de Isaías. Entonces, aquí en Isaías 50, versículo 5, tenemos Adonai. Eso es correcto según el texto mayoritario. Y luego tenemos Elohim en lugar de Yud Hei Wav Hei. ¿Cómo es posible este error? Dijo el escriba Yud, luego escribió Aleph y Hei, y luego escribió Lamed, y así sucesivamente. No, él estaba pronunciando esto como Elohim, y cometió un error, también escribió Elohim. Entonces podemos ver que esta tradición viene de un largo camino. Y en Isaías 61, versículo 11, el texto mayoritario tiene Adonai, Yud Hei Wav Hei, y aquí tenemos Elohim, escrito en lugar de Yud Hei Wav Hei. Y así es como los judíos pronuncian Yud Hei Wav Hei hasta el día de hoy cuando se escribe al lado de Adonai. Y aquí hay otro error, también escribieron Adonai como Yud Hei Wav Hei. Así que esto nos muestra nuevamente que ellos pronunciaron Yud Hei Wav Hei y Adonai de la misma manera. Así que hemos visto claramente que el escriba del gran rollo de Isaías pronunció el nombre como Adonai y al lado de Adonai como Elohim. Y aprenderemos en sesiones futuras que esto es exactamente lo que los masoretas registraron para nosotros. Y así es como los judíos pronuncian el nombre hasta el día de hoy. Ahora pasemos a las fuentes judías tradicionales como la Mishnah y el Talmud y veamos si el nombre fue pronunciado o reemplazado con un sustituto o con un eufemismo. Esta es una cita de la Mishnah. Dice, ellos fueron y se pararon en las gradas del santuario. Entonces, esto está describiendo una ceremonia del templo. Estamos retrocediendo hasta el periodo del segundo templo, cuando el templo aún estaba en pie. Fueron y se pararon en las gradas del santuario. En el templo pronunciaban el nombre divino como está escrito, pero en el país por su sustituto. Bueno, este es el periodo del segundo templo. En el periodo del segundo templo, antes de que el templo fuera destruido, se pronunciaba en el templo como está escrito, pero en el país por su sustituto. Entonces, esto nos dice que al menos en el siglo I de esta era, ya había un sustituto para el nombre Yud Hei Wav Hei, y solo pronunciaban el nombre dentro del templo. ¿Cuál fue el sustituto? Bien, pasemos a otra cita de la Mishnah. Dice, y estos no tienen parte en el mundo venidero. El que dice que no hay resurrección según la Torá. Y Abba Shaul dice, además, el que pronuncia el nombre como está escrito, no tiene participación en el mundo venidero. ¿En serio? ¿El que pronuncia el nombre tal como está escrito no tiene participación en el mundo venidero? Ahora, si los judíos aceptan esto como verdad, entonces obviamente no estarían pronunciando el nombre.
Bien, los judíos aceptaron esto como parte de su doctrina, como parte de su halajá. Sí, lo hicieron. Podemos ver esto en el Talmud. Entonces, hay esta historia en el Talmud sobre el rabino Haniná. Leamos esto. Los romanos trajeron al rabino Haniná ben Teradión para juicio. Fue condenado a muerte en la hoguera mientras pronunciaba el nombre con sus letras. Ahora tomen nota, dice con sus letras. Entonces algunas personas han mirado este pasaje e infieren de este pasaje que el rabino Haniná pronunció el nombre con las vocales Sheva, Honen, Kamatz como Jehová. No dice eso, dice con sus letras. Dice, ¿y cómo pudo hacer eso? Pero no aprendimos en la Mishnah que estas son las personas que no tienen parte en el mundo venidero. Uno dice que la Torah no es del cielo, y Abba Shaul dice también aquel que pronuncia el nombre con sus letras no tiene participación en el mundo venidero. Entonces, la esencia de la historia del Talmud es no pronuncies el nombre, no pronuncies el nombre. Aceptaron esto como parte de su doctrina, como parte de su forma de vida, su halajá, de no pronunciar el nombre. Bien, entonces, ¿cómo pronunciaron el nombre? ¿Con qué lo reemplazaron? ¿Cuál es el sustituto del nombre según el Talmud? Leamos esta cita. El rabino Avina planteó una contradicción. Está escrito, este es mi nombre. Sin embargo, los judíos enseñan, no está permitido pronunciar el nombre, ni invocar el nombre. Entonces, ¿cuál es la solución a esta contradicción? Alguien ofreció una supuesta solución y dijo, el santo, bendito sea, dijo, ahora por favor tome nota, siempre que las personas no tienen autoridad para lo que están haciendo o enseñando, reclaman autoridad, necesitan darse autoridad de alguna manera, por lo que los cristianos a veces dirán, el Señor me dijo, el Espíritu me dijo, Dios me dijo, cuando van directamente en contra de lo que la Biblia dice. Ahora, los judíos también hicieron esto, o decían Moisés, o decían el santo, así que esta persona dice, el santo, bendito sea, dijo, no como estoy escrito, me pronuncio. Esto es Ketiv Keré en acción, antes del sistema de puntuación de vocales. Ketiv significa escrito y Keri significa leer. Así es como lo pronunciaban. Está escrito Yud Hei Waw Hei, pero se lee de manera diferente. ¿Cómo lo leyeron? Dice, estoy escrito con Yud Hei, mientras que estoy pronunciado con Aleph Dalet. En el Talmud no hay duda, Yud Hei representa el nombre Yud Hei Waw Hei, y Aleph Dalet significa Adonai. El Talmud nos dice, estoy escrito Yud Hei Waw Hei, pero se lee o se pronuncia como Adonai. Así que ya pronunciaban Yud Hei Waw Hei como Adonai. Y esto no es todo, aquí hay otra cita. Rav Nachman bar Isaac dijo, el mundo venidero no es como este mundo. En este mundo, el nombre de Dios que está escrito con Yud Hei se lee con Aleph Dalet. Ahora, antes que nada, debe comprender que cuando los judíos dicen en este mundo, significa ahora, en este momento. Bien, el mundo venidero está en algún lugar en el futuro cuando venga el Mesías, o en la resurrección, hay diferentes términos, pero eso significa un día en el futuro. Pero este mundo significa ahora. Entonces el Talmud nos dice que ahora, en este momento, en este mundo, el nombre de Dios está escrito con Yud Hei, que Tiv significa escrito, pero se lee como Adonai, que Ri significa leer, o pronunciado, leer en voz alta. El Talmud nos dice que el nombre está escrito Yud Hei, pero se lee como Adonai. Dice, sin embargo, en el mundo venidero todo será uno. El nombre de Dios se leerá con Yud Hei y se escribirá con Yud Hei. Entonces, claramente el Talmud nos dice que pronunciaron Yud Hei Waw Hei como Adonai por tradición. Bueno, ¿por qué hicieron eso? Porque todos los versos que están escritos en la Torah de manera ordinaria se leen de manera refinada. Y lo suficientemente interesante, cuando miras esta cita en el Talmud y lees el contexto,
nombra ejemplo de cosas que los masoretas luego anotaron como Ketiv Kereh. Los masoretas simplemente registraron la pronunciación tradicional. Entonces, por tradición, se consideraba una blasfemia pronunciar el nombre Yud Hei Waw Hei, por lo que lo reemplazaron con un eufemismo. Todos los versos que se escriben de manera grosera se leen de manera refinada. Bien, eso no es todo. Incluso Orígenes, el padre de la Iglesia, dice algo sobre el nombre y cómo se pronuncia. Leamos esta cita. Hay cierta palabra de 4 letras, recuerda, tetragramatón, tetra significa 4. Hay una palabra de 4 letras que no es pronunciada por ellos, él está hablando de los judíos, que también estaba escrita en el pectoral de oro del sumo sacerdote. Así que no hay duda de lo que estaba hablando. Esta palabra tiene 4 letras, los judíos no la pronuncian, y estaba escrita en el pectoral de oro del sumo sacerdote. Es el nombre Yud Hei Waw Hei. ¿Está bien? No hay duda de eso. Dice, pero se lee como Adonai, no como realmente está escrito en las 4 letras. Así que este es el segundo siglo de esta era. Y el Orígenes griego, padre de la Iglesia, sabía que los judíos leían el nombre como Adonai, no como está escrito con las 4 letras. Esto es Ketiv Kereh en acción antes del sistema de puntuación de vocales. Ketiv Kereh significa que está escrito de una manera, pero lo lees en voz alta de otra manera. Esto ya estaba en acción antes del sistema de puntuación de vocales en el siglo II, era común. Para resumir, la Septuaginta, siglo III antes de la era común, prohíbe hablar el nombre. Y las personas que lo tomaban en serio tenían que reemplazar el nombre con otra cosa. La comunidad de Qumran, siglo II antes de nuestra era, prohíbe hablar o pronunciar el nombre, por lo que lo reemplazaba. Y vimos que el escriba del gran rollo de Isaías pronunció el nombre como Adonai. Orígenes, segundo siglo de la era común, dice que Yud Hei Waw Hei se lee como Adonai, o los judíos lo pronuncian como Adonai. Rabbi Haninan, en el siglo II de la era común, el Talmud dice que pronunció el nombre y lo mataron. Y luego el Talmud ni siquiera siente pena por él. Dicen, pero ¿cómo pudo hacer eso? Sabemos que se supone que no debemos pronunciar el nombre. Entonces, la esencia de la historia en el Talmud es no pronunciar el nombre. Vimos en la Mishnah que mientras el templo aún estaba en pie, el nombre tenía un sustituto. Y en los países, el nombre Yud Hei Waw Hei, el nombre divino, era pronunciado por su sustituto. Y el Talmud nos dice que pronunciaban Yud Hei como Aleph Dalet. Ellos pronunciaban el nombre Yud Hei Waw Hei como Adonai. De hecho, no hay duda de que antes de que los judíos añadieran las vocales a la Biblia hebrea, pronunciaban el nombre como Adonai. En realidad no hay duda al respecto. Eso es fácil de probar. Y luego llegaron los masoretas, más o menos en el siglo VI de nuestra era, y registraron la pronunciación tradicional de la Biblia. La pronunciación tradicional de Yud Hei es Aleph Dalet, es Adonai. Vamos a comparar las vocales del nombre con las vocales de Adonai. Solo tenga en cuenta cómo funciona Ketiv Kereh. Siempre que se leía una palabra, o keri, de manera diferente a la forma en que se escribía, o ketiv, los masoretas colocaron las vocales ficticias de la palabra leída tradicionalmente en las consonantes o letras escritas reales. Al igual que vimos como Yerushalayim. Por tradición se leía como Yerushalayim, por lo tanto colocaron esas vocales ficticias en la palabra. Debido a que esta palabra aparece tantas veces, cientos de veces, no nos dan el keri en el margen. Recuerden, no hay kof en el margen. No te dicen en el margen cómo leerlo. Es Ketiv Kereh perpetuum. El Ketiv Kereh hu y hi, la palabra hebrea hu se lee como la palabra hebrea hi. Ocurre menos de 200 veces y nunca te dan la nota en el margen diciendo que lo leas de otra manera. Si se aplicara Ketiv Kereh al nombre, que ocurre miles y miles y miles de veces en la Biblia,
y que se pronuncia o se lee como Adonai más de 6.000 veces, ¿escribirían en un Kof 6.000 veces para decirnos que lo leamos como Adonai? No, ni siquiera lo hicieron 200 veces con Hu y Hi. Todavía nos dan las vocales ficticias a pesar de que no ponen el Keri en el margen. Ahora, aquí hay un video de Nehemias Gordon donde habla sobre los errores de los manuscritos hebreos. Y este es un error interesante. El texto mayoritario dice Leolam Adonai, por siempre Adonai, pero este manuscrito dice Leolam Yud Hei Waw Hei. Ahora, por contexto, esto es un error. No me refiero al contexto. Al comparar con otros manuscritos, esto es un error. Y así, alguien después vino a revisar el manuscrito, descubrió que se trataba de un error y trató de corregirlo. Ahora, les mostré anteriormente cómo Ketiv Kereh a veces corrige un error en el texto masorético. Entonces, este escriba o corrector de pruebas, en lugar de tachar el nombre o escribir puntos de borrado alrededor o dibujar una raya encima, usó un círculo y un kof en el margen para corregir el error, para decirle que debería haber escrito Adonai. Vale, está corrigiendo un error, eso es todo. Y Nehemia explica esto, dice que corrigió un error. Pero luego Nehemia comienza a ridiculizar a las personas que dicen que el nombre es Ketiv Kereh Perpetuum. Entonces, escuche lo que dice Nehemia. Así es como se vería si Adonai realmente fuera el Keri del Ketiv Jehová, que no es. ¿En serio? Así es como se vería si fuera Ketiv Kereh. Entonces Nehemia está hablando del círculo sobre el nombre Yud Hei Waw Hei y el Kof en el margen. Lo que Nehemia está diciendo es que si ponían las vocales de Adonai en el nombre Yud Hei Waw Hei y querían que lo leyeras como Adonai, necesitaban poner un círculo sobre la palabra y escribir un Kof en el margen y te diga en el margen que lo leas como Adonai. Y tenían que hacer esto más de 6.000 veces. Tenían que escribir la misma nota miles de veces, diciéndote que la leyeras diferente. Para el nombre, pero con el Ketiv Kereh, Hu y Hi, de los que hablamos antes, ni siquiera hicieron eso, menos de 200 veces. Así que este es un argumento falso. Para el nombre Yud Hei Waw Hei, que aparece miles de veces, nunca habrían escrito esta nota en el margen miles de veces, simplemente no habrían hecho eso. Así es como se veía si Adonai realmente fuera el Keri del Ketiv Jehová, que no es. Entonces Nehemia está usando un argumento falso para hacer que esta teoría la teoría Ketiv Kereh parezca estúpida. La Biblia dice, Lo tegnovu velo tehachashu velo teshakeru ish va'amito. No robaréis, ni haréis engaño, ni mentiréis los unos a los otros. Esto es un argumento falso que se utiliza para hacer que esta teoría del Ketiv Kereh Perpetuum parezca estúpida, pero es falso. Aquí hay otro video de Nehemias Gordon donde dice que de hecho es falso que estas sean las vocales de Adonai. De hecho, es falso. Y me dijeron que esto es de conocimiento común. Bueno, mientras investigaba en la Universidad Hebrea, una de las cosas que me encontré es que, de hecho, el nombre de Dios, como está escrito por los escribas, no está escrito con las vocales de Adonai, la palabra hebrea para Señor. Eso es de hecho falso. Dicen eso como un hecho, pero es de hecho falso. ¿Por qué Nehemia dice que es de hecho falso que estas vocales en el nombre son las vocales de Adonai? Comparémoslas. Así que la primera vocal de Adonai es una Sheva compuesto, 2 puntos y una raya al lado, un Sheva compuesto. Mientras que la primera vocal del nombre Yud Hei Waw Hei es simplemente Sheva, solo 2 puntos. Ahora, esa es la única razón real por la que Nehemia dice que es falso, que estas son las vocales de Adonai. Así que lo que me gustaría mostrarte es que es gramaticalmente correcto escribir una vocal diferente debajo de una Aleph que debajo de una Yud. Gramaticalmente correcto. Muy bien, veamos algunos ejemplos de cambio de vocales hebreas.
Entonces, lo que voy a mostrarte ahora es muy básico. Y si no has aprendido esto o no sabes cómo funciona, tal vez quieras aprender esto. Porque es muy básico y necesitas aprender cómo funciona. Comenzamos con la palabra gadol. Gadol significa grande. ¿Está bien? Ahora, en hebreo el énfasis suele ir en la última sílaba. Entonces no dices gadol, dices gadol. En hebreo también puedes agregar todo tipo de sufijos y prefijos a la palabra. Entonces hagamos esta palabra más larga y agreguemos una sílaba adicional allí y hagamos esto gedolam. Ahora el acento se ha movido del holem, la o, al am, al final, gedolam. Entonces, en el lado izquierdo debajo de la gimel, la vocal en el óvalo azul es una kametz, es una a larga. En el lado derecho, kametz se mueve más atrás de la sílaba acentuada. Ahora, es la tercera posición atrás de la vocal acentuada, por lo tanto se acorta. Y kametz se convierte en una simple sheva. Se convierte en 2 puntos. Gedolam, ¿vale? Otro ejemplo. Yatom. Yatom significa huérfano. Yatom, la primera vocal allí en azul es kametz. Ahora alargamos la palabra, hacemos esto huérfanos en plural, yetomim. Ahora este kametz original se ha movido hacia atrás, ahora es la tercera posición detrás de la vocal acentuada, por lo tanto se acorta y se convierte en un simple sheva, 2 puntos. Tome nota, un simple sheva debajo de una yud. Un kametz original reescrito como una vocal corta debajo de una yud se convierte en un simple sheva. Muy bien, echemos un vistazo a Adón. Adón también tiene kametz como su primera vocal. A larga, Adón. Sin embargo, la primera consonante no es una yud, es una alef, y una alef es una gutural. Y cuando tienes guturales en tus palabras hebreas, todo es más complicado. Entonces, Adón es la forma más simple de la palabra Adonai. Entonces, aunque Adonai se usó como un título o casi como un nombre, Adonai significa mis señores. Mis señores, ¿está bien? Y está formado por la palabra Adón. Entonces, comienzas con Adón y agregas una sílaba adicional al final, Nai, Adón, Adonai. Ahora que el kametz original es la tercera posición desde la vocal acentuada, entonces esperamos que se convierta en un sheva simple. Sin embargo, debido a que está escrita debajo de un alef, se convierte en una sheva compuesta. Así que toma nota, hay una diferencia en la vocal que está escrita debajo de una alef y de una yod. Hay una diferencia en la puntuación vocálica. Aquí hay otro ejemplo. Atón, una burra, y atonot, burras. Con atón, la primera vocal es kametz. Con atonot, ese kametz original ahora es la tercera posición detrás de la sílaba acentuada. La vocal acentuada, por lo tanto, se vuelve más corta. Sin embargo, debido a que está escrito debajo de un alef, se convierte en un sheva compuesto, no en un simple sheva. Y esto, todo lo que demostré ahora, es gramática hebrea genuina. Cada uno de estos existe en los buenos manuscritos masoréticos, como el Códice Alepo. Aquí hay ejemplos del Códice Alepo. A kametz se convierte en un sheva simple. Un kametz movido hacia atrás debajo de una yud se convierte en un sheva simple. Un kametz movido hacia atrás en la tercera posición de la sílaba acentuada debajo de un alef se convierte en un sheva compuesto. Un kametz se convierte en un sheva compuesto debajo de un alef, pero en un sheva simple debajo de una yud. Así es como los masoretas escribieron sus vocales. Bien, ahora imaginemos que somos los masoretas y vamos a registrar la pronunciación tradicional de la Biblia hebrea, exactamente, precisamente de la forma en la que leemos en voz alta en la sinagoga. Eso es lo que vamos a escribir.
Bien, ahora llegamos al nombre Yud, Hei, Waw, Hei y sabemos que leemos esta palabra como Adonai. Cuando vemos la palabra Yud, Hei, Waw, Hei, la leemos como Adonai. Así que ahora necesitamos poner las vocales de Adonai en el nombre Yud, Hei, Waw, Hei. Va a ser que Ketiv Kere Perpetuum ocurre miles y miles de veces. Siempre lo leemos de manera diferente a como está escrito. La pregunta es, ¿vamos a poner un Sheva compuesto debajo de la Yud o un Sheva simple? Ahora, si no puede recordar cuál es la respuesta, puede hacer la pregunta. Puede hacer la pregunta, ¿por qué Adonai tiene un Sheva compuesto en el primer lugar? Comenzamos con la palabra Adon, que tenía un kametz como su primer vocal. Hicimos que esa kametz fuera más corta, la movimos hacia atrás en la tercera posición desde la vocal acentuada, pero debido a que está escrito debajo de un Aleph, tuvimos que escribir un Sheva compuesto. No puedes poner esa vocal debajo de Adonai como un Sheva simple. Sin embargo, si reescribimos kametz como una vocal corta debajo de la Yud, debería ser un Sheva simple. Si reescribimos los kametz como un Sheva compuesto debajo de la Yud, eso está mal, es gramaticalmente incorrecto. Lo que les estoy mostrando en la parte inferior es gramaticalmente correcto. En otras palabras, es gramaticalmente 100% correcto poner las vocales simple, Sheva, Hol, Kamatz en el nombre de Adonai. Estas vocales de las que hablamos en la sesión anterior, que se encuentran en miles de manuscritos y muchas miles de Biblias impresas en todo el mundo sobre el nombre Yud, Hei, Waw, Hei. Esas vocales son exactamente 100% gramaticalmente correctas para Adonai. Son exactamente lo que esperábamos encontrar. Las vocales de Adonai, con ese ligero cambio gramatical, son 100% correctas. Como acabamos de ver, un kametz se convierte en un Sheva simple debajo de una Yud, pero un Sheva compuesto debajo de un Aleph. Si escribes esto como Yud, Hei, Waw, Hei con Sheva compuesto debajo del Yud, es incorrecto. Con un simple Sheva es correcto para las vocales de Adonai. Es gramaticalmente correcto. ¿No es eso lo que Nehemia debería estar diciéndoles? Él debería estar diciéndoles, miren, encontramos en más de 2000 manuscritos exactamente, precisamente las vocales correctas para el Ketiv Kere Adonai. No, Nehemia no nos dice eso. Nehemia está en negación. Miremos este video nuevamente. Ahora, una de las cosas que me dijeron que todos saben, es un hecho, es de conocimiento común, que es que las vocales del nombre Yud, Hei, Waw, Hei en la Biblia son las vocales de Adonai, que significa Señor. Inmediatamente vi, mientras leía estos manuscritos, que eso era un hecho que era de conocimiento común, pero de hecho era falso, como demostrable, definitivamente, simplemente falso. Nehemia dice que es demostrable, definitivamente falso, que estas son las vocales de Adonai, pero él no te dice que es 100% gramaticalmente correcto que esas vocales sean ligeramente diferentes. Nehemia Gordon cita a este rabino Bachrach, y este rabino dice, esto no es un Kere Ketiv en absoluto, y no hay una sola vocal aquí que provenga o permanezca como un memorial del título Adonai, o incluso insinuarlo. ¿Es esto cierto? Nehemia cita a este rabino para hacernos creer que tiene razón, pero ¿es cierto lo que dice este rabino? Probemos esto, así que por favor, miremos estos puntos vocálicos, las vocales de Adonai y las vocales en el nombre Yud, Hei, Waw, Hei. Y piense por sí mismo, ¿es verdad que el rabino Bachrach dice que no hay una sola vocal aquí que provenga o permanezca del título Adonai o incluso lo insinúe? ¿No hay una sola vocal aquí que insinúe Adonai? Bueno, probemos esto. Mire esas dos últimas vocales, en el nombre y en Adonai. ¿Se parecen? ¿Quizás se insinúan la una a la otra? Son exactamente iguales, son la misma vocal, la misma forma, el mismo nombre, la misma pronunciación. Tienes un kametz en la parte inferior de la penúltima vocal de Adonai y un kametz en la parte inferior de la última vocal del nombre. El rabino Bachrach dice que no hay una sola vocal que insinúe a Adonai. ¿En serio? Miremos la vocal del medio. Estas dos vocales quizás se parecen, se insinúan la una a la otra.
Son exactamente iguales. Ambos son un Jolam, ambos son una O. Se ven iguales, son iguales. Este rabino dice que no hay una sola vocal que insinúe Adonai. ¿En serio? Veamos las dos primeras vocales, la primera vocal del nombre y la primera vocal de Adonai. ¿Se insinúan la una a la otra? ¿Se parecen? Por supuesto que lo hacen. Si tienen ojos y pueden ver, es posible que puedan ver. En la parte superior tenemos dos puntos y una raya, y en la parte inferior tenemos dos puntos. Se ven similares, se insinúan el uno al otro. Cuanto más si sabes por la gramática hebrea y por la lectura de los manuscritos masoréticos, que la única razón por la diferencia es el Aleph y la Yud. Entonces no solo se insinúan entre sí, sino que sabes que son básicamente la misma vocal. Y la razón de la diferencia son las diferentes consonantes. Para aquellos de ustedes que están acostumbrados a ver manuscritos hebreos, aquí hay un ejemplo. Del Códice de Leningrado, 2/3 de las vocales son exactamente iguales. La primera vocal de Yud He Vav Hei ciertamente insinúa la primera vocal de Adonai. Especialmente si sabes cómo funcionan estos puntos. Levítico 19, verso 11 dice: Lo tignovu, velo tehajashu, velo teshakeru, ish ba'amito. No robaréis, ni haréis engaño, ni mentiréis los unos a los otros. Este rabino, Bach mintió. Es mentira decir que ninguna de estas vocales alude a Adonai. Es solo una simple mentira. A menos que este rabino fuera totalmente ciego y nunca viera una de estas vocales, dijo una mentira. Y Nehemias Gordon usa esta mentira en su artículo y a veces cita a este rabino en sus presentaciones. Utiliza esta mentira para hacernos pensar que tiene razón. Y eso es tratar falsamente, está tratando falsamente. Recuerda, cuando quebrantas la Torah, eso es pecado. Que este rabino nos mienta es pecado, es violar la ley. Que Nehemia haga tratos falsos, ¿eso es violar la ley? Resumamos lo que hemos aprendido hoy. Hemos visto que Yud He Vav Hei se leía como Adonai siglo antes de que se añadieran los puntos vocálicos en la Biblia hebrea. Y en el primer siglo había un sustituto en el nombre. Bien, el sustituto fue Adonai. Los puntos de las vocales capturan la pronunciación tradicional de la Biblia hebrea incluso cuando contradice las consonantes. Bien, entonces los masoretas van a poner las vocales de Adonai en el nombre para nosotros. Muy bien, como les explicamos antes, así es como funciona Ketiv Kereh. Las vocales hebreas en el nombre son 100% exactamente correctas gramaticalmente para Adonai. Sin embargo, Nehemias Gordon lo niega. Él dice, no, las vocales hebreas del nombre son claramente demostrables y definitivamente no las vocales de Adonai. ¿Es esto ignorancia o es esto deshonestidad? Nehemias Gordon no ignora lo que discutimos hoy. Nehemia dice, lo que te dije sobre el cambio de Sheva compuesto a un simple Sheva para este Ketiv Kereh, Nehemia dice, esto es una completa tontería. Entonces, es por esto que en la próxima sesión vamos a hablar sobre esto. Vamos a ver los manuscritos hebreos para responder esta pregunta. Los escribas masoréticos, ¿cambiarían un Sheva compuesto en un Sheva simple para Ketiv Kereh Perpetuum? ¿Sí o no? Hasta la próxima. Shalom en Yeshua Mashiach.